Muy buenas tardes. Vamos a dar continuidad al ciclo de conversatorios denominado Democracia y Vivir Bien en el Estado Plurinacional. Voy a invitar a Ricardo López, jefe de la Unidad de Redes del Conocimiento. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Hay una preocupación en el mundo que refiere al tipo de vida que queremos construir para nosotros y nuestros hijos en el futuro. ¿Qué tipo de vida somos capaces de construir? ¿Con qué medio contamos para hacerla? ¿En quién o quiénes debe recaer la decisión sobre el modo de vida que se debe construir para nuestros hijos? Se debe hablar de un nuevo orden mundial y se habla del mundo del vivir bien es posible. Desde la vicepresidencia del Estado Plurinacional queremos contribuir con este tipo de reflexiones y análisis o decisiones por el tipo de democracia que queremos construir desde el horizonte del vivir bien. En este conversatorio denominado Democracia y Vivir Bien en el Estado Plurinacional, debemos dar contenido y generar mecanismos concretos y se pueda plasmar en una forma de vida. En este contexto contaremos con nuestros hermanos Rolando Barral y Félix Cárdenas. Bienvenidos hermanos y hermanas y hermanos, a cada uno de ustedes. Daré paso al hermano Néstor Solares, coordinador del evento y que nos va a apoyar con la moderación. Gracias. Muchas gracias, hermano. El conversatorio estará a cargo por el hermano Félix Cárdenas, ex viceministro de Colonización, y por el doctor Rolando Barral, escritor y docente universitario de la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés. Damos inicio al ciclo de conversatorio, donde cada expositor tendrá 20 minutos para su exposición y posteriormente daremos lectura a las preguntas que puedan llegar mediante el Zoom y el Facebook. Adelante, hermano Félix Cárdenas. Aski Haipuki Panaya Gilatanaka Culiacanaka. Hermanos y hermanas, gracias por la invitación. Democracia y vivir bien en el Estado Plurinacional es el título de esta charla, conversatorio. Pero antes de entrar en materia, es necesario hacernos algunos cuestionamientos. ¿Existe un Estado plurinacional? Tendríamos que preguntarnos. Como Bolivia, somos referentes para otros países en la concepción y construcción de un Estado plurinacional. Pero ¿cómo estamos por dentro? ¿Cómo andamos por dentro? En mi criterio, no existen los elementos constitutivos que hacen a la construcción de un Estado plurinacional. Lo poco que se ha avanzado en 14 años se han bloqueado y están en riesgo de desaparecer. Por ejemplo, el Viceministerio de Justicia Indígena, minimizado hasta el final por el Ministerio de Justicia y por los ministros y las ministras diferentes. La Constitución Política del Estado dice que la justicia indígena y la justicia ordinaria tienen la misma jerarquía, pero el famoso deslinde jurisdiccional de corte racista y discriminatorio bloquea toda posibilidad de cumplimiento de la Constitución Política del Estado. El Viceministerio de Medicina Tradicional está reducido a solo una dirección sin probabilidades de levantar vuelo. Otro, este año es el año del censo, pero el CEGIP no trabaja en los objetivos de fortalecer nuestra identidad. A ver, yo tengo aquí un carnet. Este no es un carnet de identidad, es un carnet de identificación.
En el CEGIP se trabajaba antes para el tema de la identidad. O sea, aquí dice Félix Cárdenas, identidad cultural aymara. Y así, el que quiere puede poner quechua, puede poner guaraní. Esa opción existía. Pero ahora, cuando extravío mi carnet, voy a reponer otro, ya no existe la opción aymara, quechua, guaraní o cualquier otra identidad afro. Reclamo, voy hasta la MAE y me dicen que no existe esa opción. Entonces se ha hecho mucho para que vuelvan a reponer la opción, pero tengo problemas con otros compañeros que me dicen, a mí me eliminaron. Hay compañeros afros que me dicen, me quitaron lo que mi anterior carnet decía afro. Entonces esto no es una casualidad. Hay una intención de blanqueamiento del Estado plurinacional. Eso es lo que preocupa. Porque cuando dices aymara, quechua, el CEGIP no tiene que tomarte examen si hablas aymara, si vistes como aymara. Hasta un blanco puede decir yo soy quechua, yo soy aymara. Es un tema de autoidentificación. Entonces aquí falta voluntad política. Es bueno hacer autocrítica permanente para superar errores. Ojalá podamos encauzar estos errores. Eso hacen al tema de la democracia, al tema del vivir bien, al tema de la construcción de un Estado plurinacional. Es en este escenario de contradicciones que discutimos el tema de la democracia. ¿Cómo se entiende democracia? Para los que siempre han usufructuado del poder, democracia existe cuando los poderosos están arriba. Para lograr eso, que los poderosos siempre estén arriba, la primera constitución política del Estado establece que son ciudadanos bolivianos los que saben leer y escribir. Y como nuestros papás, nuestros abuelos no sabían ni leer ni escribir, por lo tanto no eran ciudadanos bolivianos. El 90% de los habitantes de este país no son ciudadanos bolivianos sin derechos, absolutamente. Solo un 10% son los ciudadanos y son ellos los que se turnan en el poder, marginando a todos los pueblos indígenas y también a las mujeres en el tema de la participación de la democracia, porque a pesar que una mujer sea de la clase alta, por ser mujer, no tiene derecho a votar. Solamente la Revolución del 52 nos da derecho a votar con la ley de sufragio universal. Entonces, ellos entienden democracia cuando ellos están en el poder y se turnan en ese poder. Así siempre fue la democracia burguesa. En estos últimos tiempos, 3 partidos manejaban la democracia y se turnaban en el poder, el MNS, el MIR, ADN. El MNS sacaba 18%, el MIR 15%, ADN 16%, y tenían que juntarse entre todos ellos para garantizarse gobernabilidad entre ellos mismos. La clase obrera, la central obrera boliviana que hacían oposición eran eliminados sistemáticamente hasta que finalmente el 21060 sirvió para eliminar definitivamente a la clase obrera. Con el 21060 y a título de relocalización votaron 30,000 mineros de las minas, 20,000 fabriles de las fábricas, cerraron las minas, cerraron las fábricas. El objetivo era achicar al Estado. Y con esa forma de democracia entregan los aviones a los brasileños, nuestros trenes a los chilenos, las telecomunicaciones a los italianos, el petróleo a las transnacionales, o sea, rifan todo. Entonces hay que entender que la lógica de su democracia, de la burguesía, es la antipatria, robar al Estado, vivir del Estado, esa es su democracia. En contraposición, ¿cómo entendemos nosotros nuestra democracia? Lo vamos a entender desde la práctica de la democracia de los movimientos sociales, por ejemplo, el sindicalismo, las autoridades originarias. En lo sindical, todo es un taqui, un yang, un camino. O sea, uno
Para ser dirigente en los máximos niveles, primero tiene que ser dirigente en su comunidad. Solamente siendo dirigente de su comunidad pasa a ser dirigente de su cantón y del cantón a la subcentral, de la subcentral a la central. Solo haber hecho esos pasos le permite ser ejecutivo provincial y solamente siendo ejecutivo provincial puede ser ejecutivo departamental y solamente los ejecutivos departamentales pueden aspirar a ser dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Ese es el camino en lo sindical. No cualquiera puede aparecer y ser dirigente. Se hace todo un proceso. Y en las autoridades originarias es mucho más estricto. Parten de varias concepciones y todas juntas estas concepciones hacen la concepción de la democracia del poder. Por ejemplo, el tema de la tierra, el tema de la dualidad, el tema de la democracia, son concepciones que se tienen en la comunidad, diferente al sindicalismo también. Por ejemplo, en el tema de la tierra, compararemos el pensamiento occidental. Piensa que el hombre está sobre la tierra. Por ese pensamiento puede vender la tierra, puede alquilar la tierra, puede enajenar la tierra con toda facilidad. Para el hombre andino no es así. El hombre no está sobre la tierra, el hombre es parte de la tierra. Y por lo que es parte de la tierra, no puede vender la tierra, no puede alquilar la tierra, no puede agredir a la madre tierra, porque es parte de él. Es otra concepción. Y en la democracia las concepciones son lo mismo, son diferentes. Y aquí funciona el tema de la dualidad. No puede existir en la comunidad una autoridad solamente mujer o una autoridad solamente hombre. La condición para ser poder en la comunidad es ser hombre, mujer, chacha, huarmi, dualidad, equilibrio. La mujer en la misma jerarquía del hombre ejerce el poder. Eso nos garantiza la participación, democracia en el poder. Y este tema de la democracia del poder recoge por toda la comunidad. Todos, absolutamente todos, algún día serán poder en la comunidad. Por eso los hijos miran a los padres lo que hacen, porque a él le va a tocar algún día y tiene que hacerlo bien, porque no habrá otra oportunidad. La democracia recoge toda la comunidad, pero no retorna a la misma persona. Es encíclica, sin retorno. Con esas condiciones se empieza una autoridad en la comunidad. Primero será alcalde escolar, luego será autoridad de cuidar el tiempo, luego hará otros cargos hasta llegar a ser Hilakata, Mama Hilakata, y luego después será Tatamayku, Mamamayku. Entonces, sindicalismo, autoridades originarias, otro tipo de democracia que nos inspiran lo que estamos practicando ahora. Por ejemplo, cuando son elecciones, son este tipo de dirigentes que han cumplido este camino los que luego serán elegidos para ser diputados, para ser senadores. No cualquiera puede ser representante de tal circunscripción o la otra circunscripción. Y junto a ellos el partido, por ejemplo, el MAS, elegirá también a otros sectores que vienen desde sus propios mecanismos democráticos y en conjunto hacen lo que llamamos una maquinaria electoral porque respetan sus democracias. Así se construye democracia. Hace 15 años, hermanos, hermanas, era imposible que en Bolivia se puedan ver mujeres indígenas, aymaras, quechuas caminando impunemente por las principales plazas de nuestras ciudades. Había racismo, discriminación abierto. Hoy podemos ver mujeres indígenas, aymaras, quechuas, no solamente caminando por las plazas, los podemos ver en forma de diputadas, en forma de senadoras, en forma de ministras, viceministras, indios en el poder, indios de ministros, de viceministros, en uso de nuestra democracia. La izquierda de los años 70, 80, al ver esto podría decir, están ejerciendo contenido y presencia de clase. Estamos construyendo otra democracia desde nuestra
identidad. Entonces, por todo esto, podemos entender que democracia no solo es el acto de votar en elecciones. Democracia es, y nos enseña la Constitución Política del Estado, entender que Bolivia es un país donde la justicia indígena originaria campesina tiene la misma jerarquía que la justicia ordinaria. Ahí entenderemos democracia. Democracia es Bolivia un Estado laico, donde ya no es obligatorio ser católico. Estado laico no quiere decir que seamos ateos. Estado laico quiere decir que si uno quiere ser católico, a pesar de su nefasta historia, tiene derecho a hacerlo. Pero si quiere ser evangélico, tiene derecho a hacerlo. Si quiere ser musulmán en Bolivia, rezar 7 veces al día, tiene derecho a hacerlo. Y si quiere ser de la religión de la Pachamama, de la Madre Tierra, tiene derecho a hacerlo. Estado laico quiere decir democracia de las religiones. Entonces entendemos democracia es Bolivia un país con autonomías en camino a la autodeterminación. Democracia es revalorizar nuestros saberes y conocimientos, nuestra medicina tradicional. Democracia es democratizar la propiedad de la tierra. Antes de la nueva constitución que tenemos, por ejemplo, en Santa Cruz, la familia Marinkovic poseía 50.000 hectáreas de tierra. En la Asamblea Constituyente no hemos podido definir cuántas hectáreas máximo debería tener un ciudadano boliviano. Unos decían máximo 10.000, otros decían máximo 5.000, no nos ponemos de acuerdo. Entonces decimos, vamos al referéndum y será el pueblo boliviano el que lo defina. Hacemos referéndum y lo que se ha definido y está en la Constitución Política del Estado son 5.000 hectáreas. Entonces, democracia no solo es votar, democracia es entender que los 36 idiomas de las 36 naciones originarias son idiomas oficiales y el Estado tiene la obligación de fomentar su fortalecimiento. Democracia es que hoy por primera vez las mujeres tienen derecho al título ejecutorial de la tierra. Antes, por este tema de patria potestad, solo el hombre podía ser titulado en la tierra, en el caso, en la casa. La mujer no, por este tema del patriarcado. Yo me acuerdo que ahora estamos ejerciendo en el tema de la absorción laboral. El 4% de todos los que trabajan en cualquier institución del Estado deben corresponder a personas con capacidades diferentes. ¿Se está cumpliendo? Es eso lo que hay que controlar. Y así podemos ir recorriendo todo lo que dice la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado nos invita a construir una sociedad plurinacional con una democracia desde la plurinacionalidad para vivir bien. Y si nuestras autoridades que elegimos no cumplen con el pueblo, ahí tenemos el revocatorio. Miren, México recién este domingo ha hecho su revocatorio por primera vez en su historia. Nosotros ya lo hemos ejercido hace tiempo, ¿se acuerdan? Está en la Constitución Política del Estado. Los de derecha decían, el pueblo ya no les quiere, váyanse indios, vamos al revocatorio. Y les decimos, claro, vamos al revocatorio, pero todos, en esos tiempos ellos eran prefectos. Entonces vamos al revocatorio y en el revocatorio el pueblo les saca a los prefectos, al Pepe Lucho de La Paz, al Manfred Reyes Villa de Cochabamba, pero ratifican con el revocatorio al presidente indígena. O sea, tenemos todos los mecanismos democráticos que no es copia de ningún lado. No necesitamos inventar ni copiar de otros modelos de democracia. La Constitución Política del Estado nos enseña a construir este Estado plurinacional. El problema es que hay que leer pues, la Constitución Política del Estado, ponerlo en práctica y tiene que haber voluntad política, mucha voluntad política para construir Estado plurinacional. Hermanos y hermanas, estamos entonces construyendo una sociedad donde nuestros gobernantes aprendan a mandar obedeciendo, una sociedad donde nuestros gobernantes aprendan a trabajar con el pueblo todos los días, que aprendan a convencer, no a vencer, a proponer, no a imponer, a servir y no servir. O sea, es otra lógica democrática. Que las políticas públicas sean en razón de las mayorías. ¿Y saben? En Bolivia, los municipios, las gobernaciones, los ministerios, el gobierno, hacemos políticas públicas adultocéntricas.
Y no nos enteramos que en Bolivia la mayoría de la población es jóvenes. Entonces deberíamos hacer políticas públicas en razón de los jóvenes. Y dentro de estas mayorías de jóvenes, la mayoría son mujeres. Entonces el tema de la despatriarcalización, entender que feminismo y despatriarcalización no es la misma cosa. Feminismo, la lucha de la mujer en razón del hombre por mejor derechos o iguales derechos, pero despatriarcalización, un piso más arriba que el feminismo, que en síntesis quiere decir presencia de la mujer en todo lo que se llama poder. Es eso lo que tenemos que aportar todos. Mucha gente cuando hablamos de esto piensan que queremos volver atrás al chunchu tiempo. No se trata de un retorno romántico al pasado, se trata de una recuperación científica de nuestro pasado para combinarlo con la modernidad, pero no con cualquier modernidad, con una modernidad que nos pueda permitir hacer industria sin dañar a la madre tierra, que nos pueda permitir hacer desarrollo en equilibrio con la madre tierra. Entonces, para todo esto, termino, necesitamos líderes que tengan consistencia ideológica, coherencia política, consistencia ideológica, saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Porque quienes no saben de dónde vienen, ¿aló? Aló. Siga, doctor. Siga nomás. Tenemos una falla técnica, mil disculpas. Enseguida retornamos. Muchas gracias por sus aportes y reflexiones, estimado hermano Félix Cárdenas. En el siglo de conversatorio, democracia y el vivir bien en el Estado plurinacional. A continuación voy a invitar al doctor Rolando Barral. Adelante, hermano Rolando. Bueno, muy buenas tardes a todos los que están en esta conexión. Agradecer en primer lugar a Carlos Solares, a Venecio Quispe, a la vicepresidencia por tomar en cuenta, ¿no?, palabras o comentarios o criterios de gente que está, digamos, con un criterio más independiente, en cierta medida hasta disidente, ¿no? Yo siempre les he dicho, voy a dar mi criterio desde un punto de vista crítico, obviamente constructivo y propositivo. Si partimos del estado de situación en este momento de nuestro país, es decir, estamos hablando de el vivir bien, suma causa en quechua, suma camaña en aymara, y la democracia en esta construcción, obviamente a través del diálogo, igual que el señor Cárdenas, ¿no?, que plantea que, bueno, en qué tipo, estamos en un estado plurinacional, y él mismo señala que no, por una serie de elementos. Entonces, ¿qué hemos hecho en tanto tiempo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Es solamente una demagogia esto de la nueva constitución que habla del estado plurinacional? Y si vemos el estado de situación en este momento, en el diario vivir, en la cotidianidad de la población boliviana, donde hay ideas, por ejemplo, que laceran el espíritu democrático. Por ejemplo, la Constitución señala con toda precisión que somos un Estado plurinacional, autonómico, independiente, etcétera, etcétera, plurinacional. Sin embargo, cuando hablamos de la propia Constitución, se dice, la propia Constitución señala que toda persona es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario. Pero ¿qué está ocurriendo? A ver, para no confundir en esta temática, vamos a tratar de relacionar esto del vivir bien, la democracia, el estado de situación y la proyección hacia el futuro. ¿Qué va a pasar? Entonces, el vivir bien se ha constituido, como ellos mismos señalan, los
que han escrito, han sistematizado, es decir, proviene de los movimientos sociales, de los movimientos indígenas, este relacionamiento armonioso de la naturaleza con el ser humano, la comunidad, y que obviamente son un conjunto de postulados, pero que en la práctica, en la realidad concreta, no se está llevando adelante. Voy a partir de un principio que ha señalado el señor Cárdenas, por ejemplo. Sin duda que un Estado, una sociedad tiene que ser inclusiva. Está bien, los indígenas han sido incluidos en cierta medida, pero no es suficiente. Simplemente hablemos del tema de la despatriarcalización. Ha habido un diputado del gobierno del régimen actual, bueno, en otro momento, del anterior régimen, concretamente, bueno, que al final sigue siendo en este momento el mismo partido, que ha señalado que el tema de los homosexuales, por ejemplo, es una enfermedad, ¿no? Entonces, no es el tema de entrar con un criterio de victimizarse por un lado y por otro lado señalar que, bueno, la inclusión es que estén los indígenas, los ponchos, etc. Desde mi punto de vista, eso es inclusión válida, sin duda, pero lo que hay que dar al tema de la democracia es la formación, sea con terno, sin terno, con corbata. ¿Qué pasa con un sujeto que le corta la corbata, por ejemplo, en nombre de la democracia? Eso no es democracia. La democracia, yo voy a entrar desde el punto de vista pedagógico y educativo. La democracia es como aquel filósofo que ha planteado con toda profundidad y dice, la libertad de uno termina donde empieza la libertad del otro, donde las reglas se respetan, donde las normas que están, por ejemplo, que el propio Cárdenas señala, Félix Cárdenas, están establecidas, pero que no se llevan a la práctica. En el campo educativo, tenemos una evaluación de la UNESCO, tenemos una evaluación en la ciudad de La Paz sobre el tema educativo, la calidad de la educación. Y hablando del tema de la discriminación, los datos fehacientes objetivos señalan que un 40% de la población estudiantil evaluada tiene tendencias hacia la discriminación en este momento. Entonces viene la pregunta, ¿cómo hemos avanzado en el tema de la descolonización? ¿Cómo hemos avanzado en esto de la pedagogía o la educación comunitaria? ¿De qué democracia estamos hablando cuando hay ciertos sujetos, por ejemplo, que si son del otro lado, del otro grupo, son ejecutados, si es que vale el término, por un sistema judicial totalmente manipulado por el gobierno central? Entonces, por el otro lado, cuando el sujeto pertenece a ese grupo, no pasa nada. Voy a hablar concretamente a partir de datos específicos. En el tema, por ejemplo, de los actos de corrupción denunciados por el propio Ministerio de Educación y el anterior ministro de Educación. El tema se tranca, no hay una agilización de lo que significa, por ejemplo, llevar adelante un juicio como corresponde a un proceso. Entonces, unos son favorecidos y otros son desfavorecidos con la justicia. Por ello, habría que preguntarnos, ¿somos todos iguales ante la ley? Esa famosa frase que se ha colado en las paredes, que se ha pegado en las oficinas, que todos somos iguales ante la ley, es una verdadera hipocresía. No es así. Porque si un sujeto que no pertenece al grupo o al régimen que está vigente está en problemas judiciales, inmediatamente es ejecutado y si pertenece al grupo, obviamente hacen todo lo posible para que este sujeto salga ileso. Y obviamente ya no es necesario redundar sobre el tema de la justicia, que es otro de los indicadores muy negativos en el tema de la democracia. Pero entrando ya al tema educativo. ¿Qué se puede hacer? Buscando soluciones, porque no voy a entrar a repetir algunos elementos que han dado otros expositores que lo han hecho muy brillantemente sobre el tema del summa causa y el summa camaña o el vivir bien, sino entrar, digamos, ya en la propuesta educativa. Veamos qué ha pasado con la ley 1565 de 1994, que ha planteado como tema transversal el tema de la democracia. ¿No es cierto? Porque
Yo creo que el pueblo boliviano se ha manifestado y apuesta por la democracia. Nadie va a estar con una dictadura, con un régimen totalitario, con un régimen que vaya a vulnerar los derechos constitucionales. Pero la 1565, que deviene de la reforma educativa neoliberal, ha sido un fracaso en el tema de la transversal de educación y democracia, porque la democracia representativa en forma absoluta ha sido, y todo el mundo lo señala, simplemente para beneficiar a unos cuantos. Luego viene con la 070, la ley 070 Avelino Chiñani Elizardo Pérez. Si ustedes analizan con profundidad estos postulados, por ejemplo, también se hace énfasis en el tema de la democracia, se hace énfasis en varios elementos, pero analicemos solamente el tema que ellos incorporan en las dimensiones del proceso educativo: el saber, el hacer, el ser y el decidir. Este cuarto elemento, el decidir, es un elemento eminentemente político, y no es mala la política es una ciencia, sino la acción política mediocre que yo señalo, en el sentido de que ha sido sustituido de su propuesta inicial, que es Jacques Delors, que ha planteado en Francia este tema del saber, saber hacer, saber ser, y el cuarto elemento, que es el valor fundamental para construir democracia, el aprender a convivir juntos, respetando nuestras diferencias, respetando las normas. Ese punto ha sido sacado de la ley, o sea, está escrito en la ley 070, más bien se incorpora el tema de decidir y lo dicen abiertamente, un tema político, donde obviamente se vulnera ya los derechos humanos que un sujeto puede tener. Es decir, desde la escuela tenemos que aprender a formar, si queremos hacer democracia, aprender a convivir juntos con nuestras diferencias culturales, políticas, económicas y en un respeto mutuo. En la medida que se saca este elemento fundamental del aprender a vivir juntos en democracia, obviamente, entramos ya en cauces de lo que podría significar el populismo, el totalitarismo, el autoritarismo y obviamente la dictadura. Ahora, ¿cuál es la apuesta? Y yo creo que todas las instituciones que están haciendo este tipo de eventos, por eso yo personalmente aplaudo esta iniciativa de la vicepresidencia, es que se escuche a todos los sectores, se abra nuevos horizontes de entender estas lógicas. Y sin duda, yo, por ejemplo, lo he escrito, estas temáticas, está en mi libro El colonialismo pedagógico, que se ha agotado la edición, si es que se puede, voy a sacar la segunda edición, y también en el libro Educar desde el futuro, que es, gracias a los lectores, ha sido uno de los libros más difundidos, donde hablo del problema de educación y la democracia. Es decir, cómo estamos formando al sujeto boliviano con estos criterios democráticos. Y veamos nuestra realidad. Un dato que me sorprende, que está en la prensa: 70% se ha aumentado en el problema de trata y tráfico este año en Bolivia, donde niños, jóvenes, hombres y mujeres se pierden en esta lógica, este delito que es la trata y tráfico de personas. Imagínense, 70%. De enero, febrero, marzo, en 3 meses, hemos igualado todos los datos del año pasado. ¿Ese es un indicador de democracia? Cuando hablamos de los presos políticos, y hay presos políticos que no son debidamente procesados, entonces estamos hablando de democracia. Cuando el ciudadano de a pie se da cuenta que entrar a los cauces de los juicios jurídicos es realmente un verdadero castigo y una pesadilla, y a nadie cree en la justicia. Estamos hablando de democracia, estamos hablando de esa democracia. Ahora, obviamente, en las propuestas que se tiene en la nueva Constitución, sin duda es un avance. Tendríamos que ser ciegos para no entender esta propuesta, que es, desde mi punto de vista, muy sabia. ¿Qué plantea? La democracia representativa sigue presente. No porque sea representativa debe desaparecer. Si fuera mala, ya lo hubieran anulado. No es así. Es más, se amplía, aunque no se aplica, a la democracia representativa. A la democracia participativa.
Es decir, más allá de la democracia representativa está la democracia participativa, donde se tienen que oír a los grupos minoritarios, o sea, es decir, entender y traducir la diversidad boliviana para hacer políticas públicas en diferentes áreas. Y el salto cualitativo que se puede dar y que no se ha dado es obviamente la democracia comunitaria. Cuando hablamos de comunitario, mucha gente asocia al área rural y no es así. Los grandes científicos en todo el mundo están debatiendo esta problemática de la comunidad. Y hay una hipótesis que podría convertirse inclusive en una tesis de que la comunidad significa que un grupo busca el bienestar común para enfrentar los grandes problemas que tiene la humanidad. Por eso siempre me refiero a ese texto tan bueno que se ha difundido en nuestro planeta y que, bueno, está en varios idiomas, que se llama La Comunidad del Futuro, más allá de los esquemas de que es rural o que es campesino o es indígena. El tema comunitario es inherente al ser humano. En la medida que tengamos la capacidad de llevarlo a la práctica y ampliar este comunitarismo a la democracia, vamos a ir sin duda avanzando profundamente. Para no extenderme, sino más bien hacer una síntesis, he señalado que el estado de situación por donde se quiera ver la democracia en nuestro país está en riesgo. Tiene muchos problemas, tiene muchas asimetrías. Y obviamente de lo que se trata no solamente es teorizar en el plano del Estado, que sin duda es importante, sino entrar a la formación, a la educación, a tocar este tema de la democracia como transversal, porque no debemos olvidarnos lo que dicen los activistas de la democracia. Los derechos humanos empiezan en casa. Esto es una idea fundamental. No puede ser que un educador, un maestro sea revolucionario en las calles y en su casa sea todo un dictador. La democracia, los derechos humanos empiezan obviamente en la familia, obviamente en la casa. Y eso se traslada obviamente al campo del servicio público. Y en el servicio público, la gente con un criterio democrático, sea indígena, sea afro, sea aymara, sea quechua, sea mestizo, sea lo que fuere, tiene que entrar en esa lógica de respetar la Carta Magna, que es la Constitución Política del Estado. Si bien la Constitución Política del Estado tiene un avance formidable, hagamos un análisis crítico. Y yo señalo a todos los que están presentes, lean la introducción de la Constitución Política actual. Pareciera que ha redactado un antropólogo perdido en el enclaustramiento. Habla de ríos, habla de montañas, habla de todo, pero no habla del mar. Obviamente que el tema del mar está en un capítulo muy claramente definido en nuestra Constitución, pero en el preámbulo, que es la introducción, porque mucha gente ve el tema de la Constitución como algo ya acabado, se puede ir mejorando. Empecemos por el tema de la introducción. En este 23 de marzo, por ejemplo, deberíamos hacer referencia, o bueno, ya pasó el 23 de marzo, pero hicimos referencia concretamente a este preámbulo que tiene nuestra Constitución, que ha sido redactada por una mentalidad enclaustrada. Lean, por favor, y ahí van a encontrar, habla de ríos, de montañas, pero se olvidaron del mar. ¿Y qué quiere decir eso? Que la Constitución, si bien tiene avances, no es un tema acabado. Ahora hay un filósofo griego que ha señalado con toda precisión, y ha dicho, un país que tiene más leyes es un país obviamente corrupto. ¿Qué está pasando con las leyes? La 348 que habla es una ley en contra de la discriminación de la mujer, la 348, por ejemplo, ha sido un fracaso frente a la realidad que muestra nuestro país. Enero, febrero y marzo, 23 feminicidios en nuestro país. Y solo en La Paz, 11 personas, mujeres, han sido asesinadas producto de que se llama de este delito
¿no? Que va en contra de un derecho humano. Entonces, estos son los datos que deberían lacerar a los políticos, a los que están manejando la cosa pública, para decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo con la democracia? Porque si no profundizamos la democracia, vamos a ir sin duda hacia atrás. Yo solamente en mi libro Educar y para el futuro, en la página 35, he escrito un artículo que dice Educación para la democracia. Y en este artículo, obviamente, estamos hablando, si me permite, estamos hablando de qué deberíamos hacer para nuestro país, qué deberíamos hacer para que nuestro país deje de caer en estos problemas que van en contra de las libertades que nos ampara la Constitución. Entonces, un punto básico para entender el tema de la democracia. Tenemos una carta magna, que es la Constitución. ¿Qué pasa, señores políticos? Si ustedes han jurado cumplirla, defenderla y no lo hacen, ¿les parece que es algo democrático eso? Entonces tenemos que formar desde la niñez que todo lo que la población por el bienestar común ha definido en una nueva constitución tiene que cumplirse. Para eso juran cumplir. Y si no lo cumplen, ¿qué dicen? La patria os demandará, o la patria, si cumplen, os premiará, pero no se cumple eso. Entonces, sin generalizar, porque la generalización no es buena, por ejemplo, nuestros políticos, con las honrosas excepciones que siempre existen, están pensando, me estoy refiriendo a un gran pensador que dijo lo siguiente: el político siempre está pensando en las nuevas elecciones. El estadista como tal está pensando siempre en las nuevas generaciones. Y eso es lo que está fallando en nuestro país. Porque los políticos, salvo honrosas excepciones, están pensando en las nuevas elecciones, en cómo capitalizar el poder, cómo con una lógica de enfermos por el poder, simplemente se encargan de acumular poder y poder y poder, pero no para servir al pueblo, sino para servirse del pueblo. En esa lógica, yo quisiera lanzar simplemente como un desafío y decir, bueno, ¿en qué medida hemos formado sujetos democráticos? Porque no es suficiente que nuestro país lance o hice su bandera blanca y diga país libre de analfabetismo. Hay analfabetos del proceso democrático que no entienden que la democracia es un proceso de construcción, que la democracia y la libertad de un sujeto termina donde empieza la libertad del otro. Porque uno puede ser corrupto, obviamente, con terno o con poncho, no interesa. Lo que interesa acá es que las personas garanticen la democracia en un país. Y podemos citar miles de casos, autoflagelarnos, caer en la victimización. A estas alturas del siglo XXI hay que mirar hacia adelante. Obviamente sin olvidar atrás. Yo tengo un libro publicado, Colonialismo Pedagógico, donde en esa lógica de no victimizarnos, sino encontrar salidas inteligentes a toda esta problemática, porque hay también racismo al revés. Tenemos que encontrar salidas democráticas entrando al proceso educativo. Porque la pregunta que hacía en un evento muy interesante que hicieron algunos organismos, Educación y Vivir Bien, la pregunta era, ¿cómo ha entrado el vivir bien, el summa causa, summa camaña al currículo, al contenido educativo? ¿Cómo ha entrado? Y si hacemos una evaluación, nos vamos a llevar grandes sorpresas. Si bien se ha planteado un país democrático, plurinacional, plurilingüe, etcétera, mucha gente ya está atando caos y diciendo, bueno, al final fue solamente un discurso, porque en la práctica el viejo modelo del Estado colonizador, del Estado que excluye en vez que haga inclusión social, se sigue reproduciendo. Entonces, de esta democracia parcial que sirve a un grupo que está en el poder, obviamente, a una democracia integral que llegue o lleve desde la familia hasta el Estado, hasta las instituciones, donde no interese el color de piel que uno tenga, sino su capacidad, su aporte y vislumbre el bienestar común, es lo que se debería garantizarse. Y para eso nuestra educación
tampoco está formando. Tampoco, si analizamos, por ejemplo, ya estoy en la recta final, no quiero extenderme mucho, si analizamos solamente los estatutos, por ejemplo, de los sindicatos. Voy a poner un ejemplo que a partir de la investigación sale. Si ustedes leen el estatuto de la Central Obrera Boliviana, rompe la democracia, porque un Fabril que es democrático, sin duda, un Fabril que es obrero además, no puede ser candidato para ser líder de la Central Obrera Boliviana, como si no fuera obrero. Peor aún si se trata de una mujer, en un país mayoritariamente de mujeres, donde lastimosamente los datos son lapidarios y el tema de la despatriarcalización, como alguien ha señalado, es un saludo a la bandera. Los datos de trata y tráfico, feminicidio, nos rompen ese criterio de un Estado plurinacional, democrático, como quisiéramos que sea, democrático en todos los sentidos, y la persona valga por su condición humana. Ese es el punto central, recuperar la condición humana para que nuestro país salga adelante. Yo felicito a los organizadores porque de alguna manera no solamente tenemos que escucharnos entre unos cuantos, sino abrir en alguna situación. Y con esto acabo a Carlos Solares, a la persona que me ha invitado, termino con esto, ¿no? Para respaldar el diálogo que ustedes están promoviendo, porque lo bueno hay que aplaudir. Bueno, los que crean y no crean, los que creen en Dios y los que no crean, tienen todos dos orejas. Debemos escuchar el doble de lo que hablamos. Y esto es lo que no se hace precisamente en los estados que no son democráticos. No se hace eso. Para entrar a un estado democrático deberíamos escuchar a las bases, escuchar a nuestra gente. Y en eso ustedes están avanzando. Yo personalmente les felicito, les agradezco, porque hay que escuchar el doble de lo que hablamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Barral, por sus aportes al ciclo de conferencias. Vamos a responder a las preguntas recibidas por el Facebook y el Zoom. Para el hermano Félix Cárdenas, desde la ciudad de Cochabamba, pregunta Edwin. Su opinión respecto a incluir la opción mestizo en la boleta del censo 2022. Su opinión respecto a la eliminación de la democracia. Adelante, doctor Félix Cárdenas. Muchas gracias. Primero quisiera usar algún tiempo. No me han dejado terminar, pero debe ser fallas técnicas. No sé si de mi lado. Para el otro invitado. Ese preámbulo se ha escrito en la comisión donde yo fui presidente. Yo soy presidente de la Comisión Visión País de la Asamblea Constituyente. Es la comisión donde se discute política, ideológica, filosóficamente. ¿Qué tipo de país queremos construir? Entonces el preámbulo no solamente es una introducción, el preámbulo es el espíritu de la Constitución. Cuando no haya un artículo concreto que se pueda utilizar, se puede acudir al preámbulo. Él se refiere a este pedazo que yo también quería ver. ¿Qué dice el preámbulo? Una pequeña partecita. En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra Amazonía, nuestro Chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Poblamos esta sagrada madre tierra con rostros diferentes y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes habitamos estos territorios que ahora se llaman Bolivia, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, somos las primeras naciones, los primeros habitantes, pero siendo las primeras naciones, fuimos marginados hasta el último. Y es por eso que vas a entender, hermano, que estás en el mismo debate, que por ejemplo en las elecciones 1000 chipayas eligen un diputado,
Cuando ahorita en el censo vamos a querer hacer valer que hemos crecido en cantidad de población, entonces tiene que crecer nuestro presupuesto. Hay otros parámetros para medir estos temas. Y así podría haber sido también de los otros pueblos indígenas. Bueno, cuando se refiere al preámbulo, que según él parece poesía. Las preguntas, ¿no? El tema mestizo ya he opinado alguna vez. No soy mestizo para preocuparme. Yo me preocupo porque soy aymara, porque soy indígena, entonces hago valer mis derechos como aymara, como indígena y de los pueblos, que se preocupen los que se creen mestizos de si se debe o no se debe incorporar y que busquen los mecanismos, si pueden hacerlo. Yo les recomendé, hagan una marcha, mestizos unidos, jamás serán vencidos y tal vez lo logren, ¿no? Pero mientras tanto, en el anterior censo no existe la palabra mestizo por muchas explicaciones que allá no es necesario repetir. Es una pregunta que me han hecho y lo otro, si pueden eliminar la democracia. Por eso estoy diciendo, ¿qué entienden por democracia? La democracia burguesa que hemos vivido todo el tiempo o la democracia de los movimientos sociales traducidos ahora en la democracia plurinacional. Muchas gracias, hermano. Vamos a invitar también al doctor Rolando Basal para que respondan a las preguntas que hemos recibido mediante el Facebook y el Zoom. Desde la ciudad de Santa Cruz, pregunta Carlos: ¿existe alguna alternativa a la democracia representativa? ¿Se debe cambiar el sistema educativo actual? ¿Cuál es la alternativa? Adelante, doctor Basal. Gracias. Simplemente, bueno, no es debate esto, ¿no? No es debate, es simplemente exposición de ideas, porque si fuera debate tendríamos otra hermenéutica. Pero decirle con todo respeto al señor Cárdenas, en el preámbulo se olvidaron de poner el mar. Esa es la crítica que hacen también en Chile. Dicen cerros, montañas, ríos. Se olvidaron del mar. Señor Cárdenas, usted que es experto en temas indígenas, no se olvide que muchas culturas como las originarias adoran al mar. Es más, dicen que vinieron del mar. ¿Cómo se pueden olvidar en el preámbulo del mar, que es una reivindicación nacional? Pero bueno, es una exposición de ideas. En la actualidad, la nueva constitución, que bueno, viene del 2009, que no es tan nueva, incorpora la democracia representativa, que está vigente. Vislumbra la democracia participativa y la democracia comunitaria. En los hechos, siendo prácticos en los hechos, ¿qué debería ser? En la misma lógica que ha planteado el señor Cárdenas, muchas cosas no se aplican. Debería aplicarse la democracia participativa, debería aplicarse lo que es la democracia comunitaria, porque lo comunitario no es sinónimo simplemente de lo rural. Lo comunitario es inherente al ser humano, por un lado, y es inherente también a la condición humana. En otras palabras, lo comunitario es el bienestar común. Toda sociedad siempre va a buscar el bienestar común. Ahora, estas tres democracias deberían coexistir, vincularse armoniosamente, porque no se trata de excluir la una a la otra, sino más bien ir ubicando en la complejidad de la sociedad y del Estado diferentes formas de democracia. Eso es pluralidad, eso es Estado plurinacional desde mi modesto entender. Ahora, sobre el sistema educativo lastimosamente no está formando sujetos democráticos, no está formando para la democracia. Yo he hecho estudios, he hecho análisis, es más, voy a publicar la segunda edición del libro Educar o Adoctrinar, donde hago un cuestionamiento de los riesgos que tiene la democracia boliviana, que es caer en el populismo, en el totalitarismo y hasta en la dictadura. Venga de donde venga.
Entonces, lo que tiene que hacer el sistema educativo boliviano es transversalizar la democracia para que sus instituciones sean democráticas en el buen sentido de la palabra y no ponerle color. El tema del sujeto democrático es recuperar la condición humana. No interesa de qué cultura, de qué nación venga. Tiene que haber un respeto común. Y la famosa dimensión que está el decidir, que es un pivote de la reforma 070, tiene que modificarse por un enfoque de lo que realmente ha propuesto el verdadero autor, que es Jacques Delors, en la lógica de lo que es aprender a convivir juntos, con diferencias, con todos los problemas que tenemos, respetándonos los unos a los otros. Por eso yo he señalado esa hermosa idea que ha planteado un filósofo y que dijo, la libertad de uno termina donde empieza la libertad del otro. Esto es aprender a convivir. Esto es también una lógica comunitaria, pero en el buen sentido de la palabra. Porque el sistema educativo, sin ir lejos, hablemos de datos. La UNESCO en 2017 ha hecho un estudio, cómo estamos en razonamiento lógico y otros elementos, dan a entender simple y llanamente que no estamos avanzando por un buen camino. Y si no formamos sujetos para la democracia, bueno, podemos nomás esperar estos riesgos para la democracia, como es el totalitarismo y el populismo. Muchas gracias, doctor Barral. Quiero agradecer igualmente al hermano Félix Cárdenas por sus aportes y participación en el ciclo de conversatorio denominado Democracia y el vivir bien en el Estado plurinacional. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Hasta la siguiente. Hayaya. Allí en Campach, un chaicach, yo soy quechua. Un abrazo.